Vamos a presentar una síntesis geotectónica de Cuba. Esta se basa en los estudios de geología, de geofísica y de interpretación de imágenes, tanto satelitales como terrestres, para descifrar el entramado geotectónico de Cuba. El primer aspecto que quiero tratar es el modelo geológico, basado en la litroestratigrafía. Vamos a hacer de momento abstracción a la geografía. En nuestro territorio se encuentran elementos de la placa norteamericana y elementos de la placa del Caribe, de estos dos grandes conjuntos geológicos. El norteamericano, en el sentido más general, es más autóctono, más de aquí, de la región caribeña, en tanto que la placa del Caribe se originó en el Océano Pacífico, por tanto es completamente alóctona. Tomando esto como base, vamos primero a analizar los elementos que quedan aquí, que están presentes en el territorio cubano de la placa norteamericana. Si vemos esta gráfica, podemos darnos cuenta de que están separados dos grandes unidades. Uno, el cinturón plegado del norte, que tiene determinada geología de rocas terrígenas en la base con intercalaciones de rocas ígneas. Después hay una sección de carbonatos y finos siliciclastos. Y por fin hay un elemento culminante que es depósitos clásticos sinorogénicos, del Paleógeno principalmente. En tanto que en la otra sección de la placa de Norteamérica, que le llamamos terreno caribiana, que está la faja Cangre, la isla de la Juventud, el terreno Pinos, el terreno Escambray, el terreno Asunción. En esto podrán darse cuenta que la estratigrafía es groseramente igual, es decir, son rocas terrígenas en la base con intercalaciones de cuerpos ígneos, muchos carbonatos y siliciclastos y carbonatos, y la única diferencia con respecto al cinturón plegado del norte es que faltan los depósitos del Paleógeno, es decir, que ahí el Paleógeno no se acumuló en ningún lugar, por las causas que vamos a explicar. Estos terrenos fueron objeto de inserción en una zona de subducción al final del Cretácico y por tanto en el Paleógeno ellos no estaban expuestos a la superficie terrestre, no había nada que se pudiera sedimentar sobre ellos. Esto es, en sentido general, el modelo geológico, es decir, placa norteamericana con elementos terrígenos de Pangea, es decir, ahí estamos en el Jurásico inferior a medio en Pangea, en los carbonatos estos que se encuentran entre el Jurásico superior y el inicio del Paleógeno, estos representan el Protocaribe, es decir, depósitos que se acumularon en la primera cuenca del Caribe, cuando el Caribe se formó entre la Eurasia y Gondwana por la separación de estos continentes. En tanto que exclusivamente en el cinturón plegado del norte, pues tenemos depósitos clásticos, olistostromas, flitsch, totalmente sinorogénicos que representan una etapa de colisión. Veremos a ver después cómo se entiende esto. Y bueno, en el caso del terreno caribiana, lo mismo, rocas siliciclásticas que son de Pangea, con elementos ígneos que representan el magmatismo que se forma en el momento de la expansión de los continentes, de la fracturación de los continentes, o sea, es un magmatismo de margen continental y de rift continental. Los carbonatos ya también de marmorizados en este caso y esquistos calcáreos, etcétera, pero en este caso se trata también de los depósitos del Protocaribe y de los márgenes de la Eurasia. Y al fin, bueno, que están ausentes los depósitos del Paleógeno. Esta es la geología en general de la placa norteamericana. Ahora, la otra placa, la placa del Caribe. Observamos, en primer lugar, que son totalmente distintos el marco geológico estratigráfico de ambas unidades. La placa del Caribe, por su parte, como ustedes pueden ver, más bien son rocas ígneas de diferentes tipos. Es decir, reflejan por una parte el manto y la corteza oceánica,
de otra parte representan una zona de subducción. Están representadas rocas de origen volcánico asociadas a arco de islas que van desde el principio del Cretácico hasta finales del Cretácico, y una nueva etapa de arco volcánico que está restringida al Paleoceno y Eoceno inferior a medio. Como ven, asociado a los depósitos estos volcánicos del Paleógeno se encuentran rocas clásticas, carbonáticas de tipo sinorogénico, o sea, son rocas flisoides, conglomeradas, y que representan los movimientos tectónicos de esta etapa que coinciden por edad aproximadamente con aquellos del cinturón plegado del norte. Y bueno, y si miramos en su conjunto esta estratigrafía, pues nos damos cuenta que a partir del Eoceno superior tardío y hasta hoy, pues están los depósitos posorogénicos, clásticos y carbonatados, que constituyen los sedimentos que se formaron cuando se estaba generando la geografía actual de Cuba. Es decir, que esta etapa posorogénica más bien refleja el origen de Cuba como isla, como archipiélago y su plataforma insular. Ahora bien, desde el punto de vista geoestructural, aquí tenemos en este mapa la disposición que tienen las rocas de las cuales hemos estado hablando. El cinturón plegado en color azul está desde Pinar del Río, por todo el norte de Cuba central hasta Jibara. El terreno caribiana, el de rocas metamórficas, también de margen continental, se encuentran en Pinar del Río, la faja Cangre o terreno Cangre, en la isla de la Juventud, como el terreno Pino, el Escambray en el sur del centro de Cuba y el terreno Asunción en el mismo extremo de la parte oriental de Cuba. De otra parte, tenemos las cuencas de Fort Deep, que están exclusivamente asociadas al margen continental, que son de color amarillo. Y entonces los elementos del Caribe, la placa del Caribe, están las ofiolitas y los melandes serpentiníticas, básicamente a lo largo de la parte norte de Cuba, aunque también los hay dentro del Escambray y dentro del terreno Pino, o sea que la distribución es mucho más amplia que esa, pero bueno, donde más se ve es el cinturón este del norte. Y están el arco cretácico, Mabujina, alrededor del Escambray y por debajo del arco volcánico del Cretácico en general. Y están las cuencas sinorogénicas constituidas por depósitos del Cretácico superior final, es decir, del Campaniano superior hasta el Eoceno superior temprano. Y estas se formaron en tanto se desplazaba la placa del Caribe hasta chocar con las Bahamas, por encima de la placa de Norteamérica. Esta es la situación geológica vista en el mapa del marco geoestructural de Cuba. Ahora vamos a ver los distintos perfiles para constatar la estructura que tiene esta región. En el marco estructural tenemos los depósitos del orógeno, es decir, los que son desde el Jurásico hasta el Eoceno superior temprano. Aquí tenemos en el mapa a la derecha arriba dos perfiles, uno por Pinar del Río hasta la isla de la Juventud y el otro en el mismo centro de Cuba, en la región de Villa Clara. Este perfil, el de Pinar del Río, isla de la Juventud, lo podemos ver en general que está formado por elementos prácticamente todos unos sobre los otros, es decir, aquí, en primer lugar, el arco volcánico se ve que no tiene raíz. Observen que carece de raíz, que es el color verde. Está el cuerpo fundamental entre Guaniguanico y el terreno Pinos, pero además está otro alóctono, totalmente alóctono, que es un clipen sobre Guaniguanico en la región de Bahía Honda. Es decir, el arco volcánico es alóctono. De otra parte también tenemos las rocas ofiolíticas y el melán serpentinítico, pues también es completamente alóctono. Y Guaniguanico totalmente deformado, lo mismo que el terreno Pino, con la diferencia de que Guaniguanico es de rocas básicamente sedimentarias, a excepción del terreno Cangre, y el terreno Pino pues está metamorfizado y en algún punto sufrió un proceso de alta presión, se estuvo en una zona de subducción
sobre todo al final del Cretácico, y hasta el Eoceno, hasta el Paleoceno hubo una exhumación de este terreno. Aquí lo pueden ver. Lo interesante, si quieren ver en detalle ahora la parte norte, el alóctono de Bahía Honda, pues puede observarse cómo estos mantos vinieron desde una zona más al sur, cuyas raíces están bien lejos del territorio de Cuba, forma parte de la placa del Caribe y hoy en día pues están totalmente alóctonos ahí en la región situada entre la cordillera de Guanihuánico y las aguas poco profundas de la plataforma insular de Cuba. Ahí pueden ver los dos perfiles. De otra parte están la comparación entre los tres perfiles de Pinar del Río a la isla de la Juventud, el que está en Cuba Central en Villa Clara y el que está en Cuba Central en Camagüey, como se muestra en el mapa de arriba. Vamos a verlos todos. Hay una semejanza. Todos ellos tienen por la parte norte el terreno plegado no metamorfizado del margen continental y de la Eurasia, vamos a decir, y parte de los sedimentos del Protocaribe. Esos están ahí deformados con una tectónica de superposición, que estas deformaciones ocurrieron entre el Paleoceno y el Eoceno superior temprano. Esa es la etapa de deformación de esta faja plegada del norte. Sobre ella yacen las ofiolitas, que se pueden dividir, como pueden ver, en el melán de subducción, que generalmente está más abajo, y encima las ofiolitas sensoestrictas. Lo pueden ver en el perfil CD y también en el perfil EF en Camagüey. Y en el caso de la Isla de la Juventud y el Escambray, pues pueden tener terrenos metamórficos de rocas de margen continental, de Pangea y de Protocaribe, que están metamorfizadas a alta presión y que se exhumaron al final del Cretácico. Es decir, que coinciden, eso por eso hemos llamado el terreno caribiano, que durante el Paleógeno no estuvo expuesto porque estaba dentro de la zona de subducción. Y por supuesto la elevación del Escambray aquí genera en Cuba Central pues una posición de deformación intensa de las rocas del Alto Cretácico. En el caso de Camagüey no existe este elemento estructural del Escambray, una cúpula ascendente, y entonces en el perfil se ve como las rocas del arco volcánico del Cretácico pues yacen menos deformadas, más bien subhorizontales, aunque claro, muy plegadas, pero no con tanta deformación como en la región de Santa Clara. Igualmente, comparativamente con el alóctono de Bahía Honda, en Camagüey también hay un cuerpo alóctono del Cretácico de arco volcánico sobre las ofiolitas en este caso. Ahora vamos a ver otros dos perfiles entre Jibara y la Sierra Maestra, el GH, y el siguiente entre Moa, aproximadamente Moa, y la región de la Sierra del Convento. Ahí pueden ver que son situaciones estructurales contrastantes. La de Jibara hasta el Turquino se parece, tiene una semejanza con el resto de las otras perfiles que hemos visto, donde está la faja deformada y encima las ofiolitas y el melán serpentinítico y el arco volcánico del Cretácico. O sea, esa misma sucesión tectónica se encuentra aquí entre Jibara y el Turquino, pero aquí se le añade el arco volcánico del Paleógeno, que verán que está poco deformado. Donde mayor deformación tiene es a lo largo de la falla oriente, en el entorno de la falla oriente, debido a los movimientos de la placa del Caribe después del Eoceno. Así que en realidad son deformaciones post-arco, no tienen nada que ver con la cercanía del desarrollo del arco. Ocurrieron mucho después debido al movimiento de la placa del Caribe respecto a la placa norteamericana, porque ya esta parte de Cuba estaba adosada a la placa norteamericana desde el Eoceno superior. Y tenemos el caso más dispar con respecto al resto de Cuba, que es la región de Cuba Oriental, donde
En primer lugar, lo que más llama la atención es la presencia de un cuerpo grande de ofiolitas y melange serpentinítico que yace subhorizontalmente sobre depósitos del arco volcánico, no metamorfizado. Y observen que lo más interesante es que hay un olistostroma por debajo que permite fechar este sobrecorrimiento entre el maastrichtiano y el daniano, que es la picota y mícara. Más abajo, en la profundidad, debajo de las rocas volcánicas no metamorfizadas, pues se encuentra otro cuerpo de ofiolita teórico, porque solamente se ha podido determinar sobre la base de datos geofísicos. Moviéndonos hacia el sur, pues tenemos que las rocas del arco volcánico del Paliógeno yacen discordantes y subhorizontales sobre tanto las ofiolitas como las rocas metamórficas de arco volcánico que están más al sur y forman el complejo Purial. O sea, aquí todas estas deformaciones terminaron al final del Cretácico. Y entonces los depósitos del arco volcánico pues no están prácticamente deformados, los arcos volcánicos del Paleógeno, a no ser, como yo los decía, a lo largo del contacto con la placa del Caribe. Aquí tenemos emplazada la Sierra del Convento, el melange de la Sierra del Convento, que es un melange de subducción, sobre los depósitos metamorfizados de alta presión del arco volcánico, el complejo Purial. Esto es un caso bastante inusual para la geología de Cuba y que la explicación que le hemos dado junto con Pindel, Antonio García Casco y quien les habla, es que posiblemente esto sea un fragmento de Forarc, de una cuenca Forarc de Cretácico que se incluyó dentro de la zona de subducción al final del Cretácico. Y bueno, el metamorfismo de esta roca es del final del Cretácico al Paleoceno, o un poquito más joven, por lo tanto, ahí está la posible explicación. Y esa es la estructura a que nos estamos refiriendo. Entonces, visto en general el marco estructural, vieron el nivel de deformación que tienen las rocas que son desde el Eoceno medio o superior temprano y más antigua. Entonces, sobre ellas, en todas las partes de Cuba yacen depósitos del Eoceno superior tardío y más joven, prácticamente con una pequeña deformación. Las principales deformaciones generalmente son subhorizontales o ligeramente inclinados de tipo braquianticlinal, braquisinclinal, de poca inclinación o monoclinal. Solamente a lo largo de las fallas de desplazamiento por el rumbo noreste, suroeste, como la Trocha, como la falla Pinar, o la falla Nipe-Guacanayabo, o la falla Camagüey, en estos lugares que hay un poco de deformaciones más locales, pero no más que pequeños braquianticlinales o pequeñas cúpulas, donde llegan las capas a estar plegadas hasta 30, 40 y tantos grados de inclinación, pero dentro de pequeñas formas cupulares, vinculadas a los desplazamientos por el rumbo de esta falla. Y claro, la falla oriente, que tiene el máximo desplazamiento, pues a lo largo de la costa sur de Cuba Oriental, pues se observan la mayor intensidad de las deformaciones de estas del Oligoceno y más joven. Pueden observarlo. Aquí tienen unos perfiles de la cuenca central, donde se muestra perfectamente bien lo que estamos diciendo. Las rocas más viejas de origen orogénico, Cretácico, el arco volcánico, el Paleoceno, pues están deformadas, por lo menos aquí en bloques y mantos superpuestos. Y sin embargo, después del Eoceno superior, después de la discordancia del Eoceno superior, medio superior, pues todas las rocas son subhorizontales, con pequeñas transgresiones y regresiones, que no son tan, no son debido a deformaciones, sino movimientos verticales. Y esa es la estructura típica de la fase del Eoceno superior tardío, reciente o posorogénica de Cuba. Aquí se puede ver en el perfil perfectamente bien, sobre todo en el perfil superior. Y entonces el mapa estructural del posorogénico muestra la acumulación de sedimentos que nunca alcanzó más allá de 3.000 o 4.000 metros en las cuencas y las zonas elevadas que están en el color gris, y que estos sedimentos están muy poco deformados, como lo hemos dicho hasta ahora. Y existen algunas fallas de noreste a suroeste, que son Pinar, la falla La Trocha y la falla Nipe-Guacanayabo, que es la que permite subdividir a Cuba en
4 grandes bloques que tienen determinadas particularidades geológicas y morfoestructurales para la etapa joven de desarrollo de Cuba. El último aspecto que quería tratarle es cómo se formó Cuba. La formación de Cuba estuvo vinculada a 2 procesos paralelos. Uno, los movimientos verticales del terreno, tanto de ascenso como de descenso, con el tiempo, y la elevación y descenso del nivel del mar. O sea, había 2 movimientos verticales, uno del nivel del mar y el otro del terreno, que combinados pues dieron lugar a la geografía actual de Cuba. Pueden observar en el mapa superior, la etapa del Plioceno tardío, cómo había una gran área elevada en color verde, o sea, terrenos emergidos bastante extensos de color verde, y cómo que la plataforma insular ya estaba delimitada como depósito de aguas poco profundas. Después tenemos un evento de elevación del nivel del mar muy importante que alcanzó hasta 6 y 8 metros por encima del nivel actual. Y entonces, en este momento, la mayor parte del territorio cubano estuvo o sumergida o eran terrenos pantanosos en la llanura. Aparte que ya se habían formado en el Plioceno, empezaba a formar en el Plioceno las principales cadenas de montaña. Pero esta fue una etapa en que el nivel del mar estuvo muy alto. Y bueno, pues se redujo al mínimo la cantidad de tierras emergidas. Después viene la etapa muy interesante de cuando el nivel del mar desciende hasta 120 metros por debajo de la altura actual, del promedio actual. Esto dio lugar a que casi todo el territorio de Cuba, incluida la plataforma insular, emergiera. En esa época, por ejemplo, hablando de los animales prehistóricos, pudieron moverse las faunas y floras desde Cuba hasta Isla de la Juventud, a través de todo el territorio. Fue una época de fácil desplazamiento porque la mayor parte del territorio estaba emergida. Esto fue entre 26 y 18.000 años atrás. Y por fin, en los últimos 7.000 años, desde 18.000 para acá, empieza a subir el nivel del mar, se estabiliza el territorio más o menos emergido, y hace 7.000 años más o menos se obtiene la conformación de las tierras actuales. Y aquí tenemos un mapa precisamente que muestra la geografía actual resultado de estos desplazamientos. Con esto espero que ustedes hayan tenido la posibilidad en breve tiempo de llevarse una idea de la estructura, de la compleja estructura geológica de Cuba y de su compleja constitución. Muchas gracias.